Acuérdense, 180 grados, pero para que llegue a 180 tenés que tener una rotación externa. Lo mismo pasa con la abducción, ¿sí? Yo tengo que tomar una hipación. Entonces, para el movimiento de flexión va a ocurrir algo que la literatura les va a decir que el punto de referencia es el acromio medial, ¿sí? Entonces yo busqué mi acromio medial, lo marqué, pero fíjate qué pasa cuando yo realizo una flexión de hombro. Se escondió. Por lo tanto vamos a considerar de eje el punto central del tobillo medio. ¿Ok? Y eso se llama sacrificar el eje. Porque en la flexión no vamos a encontrar un punto porque se va a ir desplazando. Punto del tobillo medio. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los ejes que nosotros vamos a necesitar, en lo posible, que sean procesos óseos, como es el ángulo mandibular, como es el tiroides, como es cóndilo. Pero en algunos casos, para la flexión y para la abducción, en donde se considera el acromio anterior, fíjate qué pasa cuando yo realizo una abducción. Se me va y se me pierde, ¿no es cierto? Entonces, para el lado, lo que vamos a hacer para la flexión de hombro, vamos a considerar nuestro eje, el punto medio del hombro. Entonces, acuérdense que este paciente no va a llegar hasta acá, porque tiene una restricción. Entonces, estira el codo. Y la evaluación tiene que ser con extensión de codo, porque no es lo mismo realizar una evaluación aquí, porque aquí no va a llegar en un lado. Siempre se realiza con el codo en extensión. Entonces, yo tengo a mi paciente en esta posición, o él llega, por ejemplo, hasta acá, insisto, yo no tengo para qué estar poniendo ni maneándome con mi coniómetro, tratando de levantar un segmento que es pesado. Le pido a él que comience el movimiento. Por ejemplo, llega ahí, hasta antes que me duela o sienta una tirantez o restricción, coloco mi coniómetro, mi eje en el punto medio, mi brazo fijo está en la horizontal de la mesa o camilla, y mi brazo móvil está en la línea media del brazo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Luego yo tomo el brazo con el goniómetro y lo único que hago, sin perder la horizontal, realizo el movimiento y termino la flexión. Leo, registro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Error común. Se pierde el horizontal, para arriba o para abajo, tapan lo que están, se les cae el segmento, sino que, y lo otro es que no lo leen del mismo goniómetro, sino que lo sacan para leer y se les corre. Entonces se van a leer en la posición. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Para la extensión es exactamente lo mismo. Pero el movimiento de extensión también son movimientos que son cortitos. O sea, un movimiento es corto. ¿Sí o no? Entonces, por lo general, yo no lo evalúo casi nunca, porque yo le digo al paciente, lleve el brazo hacia atrás y el brazo hacia atrás está normal. Es raro, incluso en cirugías de hombro, que la extensión esté limitada. Por lo general se limitan los movimientos rotacionales y los movimientos de flexión y abducción. ¿Sí? Entonces, la extensión, esto no, colocaríamos el mismo, realizo un poquito la extensión, coloco punto medio del tobillo, medio del brazo, o el frontal y yo termino el movimiento. ¿Sí? Facilito, ¿no es cierto? Ok, aprovechando esta misma posición, ponte un poquito más allá. Vamos a ver al tiro las rotaciones. Pásame un chalequito, un vuelo, sin usar como, que es muy grande, entonces vamos a usar la misma manera, y lo vamos a considerar como un costing pitch, ¿ya? La idea es que esto quede aquí, a ese nivel. Aquí se nos va a quedar un poquitito, pero no importa. Para las rotaciones de hombro, vamos a considerar como eje el olecrano. ¿Ok? Mi brazo fijo va a estar en la horizontal y mi brazo móvil en la línea media del antebrazo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Los de allá, al que se entiende la idea o no? O pónganse el tiro para acá. Entonces, voy a realizar un movimiento de rotación. ¿Qué tipo de rotación es esa? ¿Qué rotación es? Ok. Entonces, realicé la rotación interna, veo los grados y registro. A la inversa, ¿qué tipo de rotación estoy haciendo ahora? Excelente.
No se confundan con eso mismo, ¿no? Hay que tener claro lo que es rotación interna, externa y más o menos claro. Por ejemplo, saber que para la flexión 50 grados, para la extensión cervical 40 grados, para las inclinaciones tenemos que son 30 grados, para la rotación y debería ser 90, para la flexión 180, para la flexión 180, para las rotaciones 90, tanto interna como externa. Eso tienen que manejarlo de memoria, los grados de movimiento. ¿Ok? Sí, pues, estamos viendo eso. ¿Les quedó claro esto de rotación? ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguien no entiende? Tú pones lo mismo, el eje o electrano, brazo fijo es la línea horizontal y brazo móvil es que va en dirección a la línea media del antebrazo. ¿Estamos con eso? Perfecto. Le repetimos aquí al campeón. Date vuelta mirando el techo. Fíjate que la literatura te dice que es acromio. Pero si yo realizo un movimiento de flexión, entonces yo, ¿qué es lo que voy a usar? Un punto medio del tobillo. Entonces, en base a este punto medio del tobillo, yo voy a ir realizando el movimiento. Porque no tengo otra opción de ser desplazo. Y lo mismo, de alguna manera, va a ocurrir cuando yo realice la abducción. Entonces, en la abducción, ¿qué voy a marcar yo? Como chilenismo, voy a marcar mi acromion anterior del lado contralateral. Un poquito de referencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una línea? El eje lo vamos a considerar el acromion anterior. El brazo fijo va en dirección al acromion anterior contralateral y el brazo móvil en la línea media del brazo. ¿Sí? Entonces, tengo esto y fíjate que cuando yo realizo le voy a pedir que abra un poquitito y aquí voy a hacer una tomada en cerda para que no se me caiga la articulación intermedia y voy a tomar con el pulgar sobre el goniómetro. ¿Ok? Aquí ya se me desplazó un poquitito, pero yo tengo la referencia donde mi línea va a estar dada y no la voy a perder como horizontal. Entonces quieren siempre una horizontal hacia un punto fijo y ese va a ser mi acromion anterior del lado contralateral. ¿Sí? Entonces yo no voy a perder eso y lo único que voy a hacer ahora es provocar un movimiento de abducción. Y la abducción va a ser considerada solamente hasta 0. Porque si ya es bastante subjetivo las evaluaciones de grado, sería muy difícil poder encontrar un tipo de econometría que fuese considerable para evaluar un movimiento de aducción que sea más encima con flexión o con extensión, por ejemplo. Entonces vamos a considerar las aducciones solamente hasta 0. ¿Se entiende eso? Entonces, les voy a pasar todas las articulaciones y las vamos a ir practicando todas. ¿Ya? Entonces vimos abducción, flexión, extensión y rotaciones de hombro. Ahora, siéntate un poquitito en la camilla. Ahora viene algo que es mucho más simple. Párate por acá, Leite. Ahora, fíjate que yo voy a pedirle que realice un movimiento de flexión y de extensión de codo. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar acá en 90 grados. Voy a colocar mi goniómetro como eje epicóndilo. ¿Sí? Brazo fijo, línea media del brazo, y brazo móvil, línea media del antebrazo. ¿Van siguiendo? Entonces, le voy a pedir que realice un poquito más de flexión de codo. Fijo, ahí, coloqué mi goniómetro y yo termino el movimiento. ¿Se entiende eso? ¿Están mirando para acá? ¿Atrás? Tengo acá, fíjate, mi epicóndilo, línea media del brazo y línea media del antebrazo y yo termino el movimiento de flexión. ¿Sí? Y fíjate, ahora voy a realizar un movimiento de extensión de codo y él me llega hasta acá nomás. ¿Cómo se podría escribir eso? La extensión debería llegar hasta 0, ¿no es cierto? Extensión completa, o 180 grados. ¿Sí? Debería llegar acá, pero resulta que me queda hasta aquí. ¿Ah? No, pero ¿cómo, qué es lo que, cuántos grados le pongo? Menos 10, menos 20, menos 30 grados de extensión.
Entiendo, ¿no? Pero lo mismo pasa. No, se lo resta nada. Claro, o sea, la diferencia que faltaría, por ejemplo, si tengo que llegar hasta los 180 grados, ¿cuántos me faltan para llegar a los 180? ¿Se entiende eso, no? Profe, ¿en qué posición tiene que estar la mano ahí? La que tú quieras. Formación, subvención, No, intermedia. Intermedia simple nomás. O sea, teniendo tu epicóndilo, tienes acá, puedes tenerlo ahí en esa posición, si quieres con la palma hacia arriba, ya, para tener o la palma hacia adentro para tener tu epicóndilo más cerca. Pero, por lo general es una posición simple. ¿Ok? Y vamos a realizar el movimiento de extensión. Y si me faltan, para llegar a los 180, me faltan 30 grados, ¿cómo le pongo eso? Menos 30 grados de extensión. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Entonces tenemos flexión, extensión de codo. Siéntate en el otro físico. Pero siéntate por el lado de allá.